Bienvenidos amigos, dijimos que si teníamos algunas noticias que pudieran tener connotaciones importantes en este fin de semana, volveríamos con un video y entonces por eso volvemos. Cuando decimos que pasan cosas, hay que tener en cuenta algo muy importante y es de que, como nos han acostumbrado los medios masivos de comunicación, la gran prensa, la gran televisión, ahí pasan cosas y entonces te enteras como que fueran inconexas y que, bueno, aparecieron. Y a eso le llamamos que pasó. Vino un huracán. Muy bien. El huracán está azotando las zonas y vemos las escenas dramáticas. Eso es pasar cosas, ¿verdad? Pero te pierdes todo el proceso. Y las cosas son procesos. Hasta un huracán se forma en algún punto y va avanzando. Entonces, nos han acostumbrado a que las cosas suceden porque suceden y están inconexas. Y otra de las cosas muy relevantes que va acostumbrando a una mentalidad de no comprender, simplemente de consumir noticias, es de que cuando pasa algo te lo presentan no fuera de contexto, no te explican qué, y al poquito tiempo ya no te enteraste más de nada porque vino otra cosa distinta y ya quedó ahí de lado, ¿verdad? Las cosas pasan pero no tienen explicación, no tienen contexto y no son procesos. Aquí en este canal estamos acostumbrados al revés, a conectarlas y a decir, sí, hay conexión y hay procesos. Por eso de pronto lo que te voy a contar hoy te parecerá de que, bueno, pues no ha pasado nada, ha estado todo tranquilo. Ha pasado mucho, sí, ha pasado mucho y esto es lo que justamente vamos a decir, pero antes que nada quería decirles justamente eso, de que hay que darle una proyección. No podemos decir qué es lo que va a pasar. Podemos tener algunas hipótesis de qué es lo que puede pasar con estas noticias que han llegado. Concretamente, hechos en Estados Unidos. Y aquí aclaro de que por qué estamos tan centrados en lo que está pasando en Estados Unidos, justamente porque pensamos que tiene relación con lo que está pasando en todo el mundo. Cuando hay una persona del otro lado del mundo que me dice que está encerrada en su casa porque justamente ese día o este fin de semana tienen cuarentena por el toque de queda, cuando me dicen en otro lugar de que ya se empezó a ver el desabastecimiento de determinados comestibles, yo digo, ¿podemos ver la relación que hay entre esos fenómenos? ¿Qué tiene que ver una enfermedad? ¿Qué tiene que ver una vacuna? ¿Qué tiene que ver los eventos en este momento en Estados Unidos? Bueno, yo creo que están muy relacionados, a tal punto tan relacionados que no se puede entender el uno sin el otro. Muy bien, hoy han pasado cosas y entre ellos una que tiene que ver con este último punto. Tengan en cuenta de que no voy a ser muy claro porque hay palabras que no las puedo decir sin arriesgar a que me cierren el canal. A ese punto hemos llegado. Muy bien, hoy se han desclasificado documentos que hasta el momento no se podían leer, no estaban al público. Es enorme la cantidad de información, tan enorme que ni siquiera los analistas hoy en día han tenido tiempo de leer y estudiar todas las cosas que allí hay. ¿Tenemos que ser optimistas con esto? Bueno, moderadamente, porque cuando hemos visto en estos días el poder de silenciar que tiene la élite que está dirigiendo toda este silenciamiento al presidente americano actual, entonces no podemos ser muy optimistas, porque ¿de qué me sirve tanta información desclasificada si no va a aparecer en ningún lado? Si va a haberla que andar buscando con lupa para poderla encontrar. Muy bien, ¿qué ha pasado hoy? Se han desclasificado, por ejemplo, los documentos que muestran cómo fue un plan donde hubo mala intención, donde hubo abuso de poder, donde hubo uso de las instituciones para implicar al actual presidente en una trama rusa de influencia, de injerencia de parte de ese país. Y justamente esto, primero, número uno, el actual presidente fue quedado libre de todo cargo. Y lo otro es de que al leer toda la documentación que existe, está clarísimo y salta a la vista las influencias que presionaron a las instituciones para inmiscuir a esta persona
en una especie de confabulación que no existía. Y esa injerencia no fue tal y por lo tanto ha sido un daño impresionante al propio Estado. Ahí están todos los actores, no los voy a nombrar, prefiero que vayan apareciendo aquí en el trasfondo quiénes son los implicados, pero seguramente para quien esté un poquito al tanto son caras conocidas, ¿verdad? Las caras del silencio. Muy bien, entonces con ese moderado optimismo podemos decir de que esto sí va a crear un efecto muy importante. Atención, esto es solamente el comienzo. Va a ser desclasificada mucho más información. También es una forma de sanar a una nación que conozca la verdad. La verdad es lo que siempre mantiene a una nación. La falsedad dura y dura poco. El otro documento desclasificado es un documento que implica al señor de la B, el que se está preparando para una fiesta del día 20, en el cual su hijo, si bien había dicho de que no tenía nada que ver su padre y el padre había dicho de que él no se metía en sus negocios, pues también hay correspondencia a través de correo electrónico que muestra que sí, que el padre estaba muy bien enterado de ese negocio y cómo fue eso usado. Según la nueva enmienda que ha hecho de ley de emergencia el actual presidente, el tener ese tipo de negociaciones con este país asiático, el gran poderoso asiático, es motivo para que sea pensado que es una traición, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un elemento importantísimo, que pronto, en unos días más, el día 20, se hará un juramento según lo que está programado, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero una persona que hace un juramento también adquiere una responsabilidad enorme. Y habiendo tenido estos cargos, hacer un juramento sería para que de inmediato se pudiera hacer un juicio político, ¿no? Porque no puedes tú estar jurando lealtad a la Constitución al mismo tiempo que hay una violación flagrante de las leyes que comprometen al Estado con una potencia extranjera. Esto es para dar un poco de contexto y dejar que nuestras hipótesis vuelen, se genere un poquito de actividad mental para decir, y bueno, ¿y esto qué influencia tiene? Bueno, puede haber mucha influencia. Puede que no pase mucha cosa, puede que sí, porque ¿qué pasa? Hemos visto en estos días, si alguien pensaba de que esto del Estado profundo, esta fuerza que se actúa en forma invisible, podía ser desafiada, bueno, sí, puede ser desafiada, pero ¿qué potencia tiene? Porque el silencio es casi total. Documentos desclasificados, pero hay que andarlos buscando con lupa. Se encuentran, pero hay millones de personas que están fuera de ese conocimiento, que no tienen la preocupación y que además han sido educados para ni siquiera pensarlo. Simplemente mucha gente piensa, si esto es cierto, aparecerá en la televisión. Lo he escuchado tantas veces. Si algo es cierto, bueno, me lo van a decir en la televisión. Es justamente al revés. Todo lo que se dice en la televisión es, a ver, esa canción. Bonita canción, pero muy aplicable. Vendrán más documentos desclasificados y, atención, estos eran previsibles. Vendrán otros que van a horrorizar y vendrán otros muy desagradables de leer. Pronto será todo develado. Hay un pantano, realmente, hay un pantano que es muy difícil de limpiar. En estos 4 años yo creo que el presidente americano actual ha hecho un trabajo titánico, porque es realmente una cosa que se ha construido durante años, un pantano muy impenetrable. Atención también de que cuenten con que el gran apoyo, el pueblo americano, el americano profundo, la América profunda, es justamente el hombre de a pie,
el que apoya a Trump, los estados agricultores, no la gente que está en las grandes ciudades, no en el Silicon Valley, no en San Francisco, no en Washington, D.C., donde la gran mayoría, pero enorme mayoría, está a favor del Estado profundo y del Partido Demócrata. Es justamente en la gente del pueblo que no encuentra su voz donde está el gran apoyo a Trump, que estamos seguros consiguió unos 75 millones de americanos. Es la gente religiosa, la gente con tradiciones y principalmente también el cinturón industrial, el obrero típico, el que le gusta ir al fútbol americano, el béisbol, el boxeo, que va a la iglesia todos los domingos, el tradicional, esa América profunda, esa América con raíces. Hay en contradicción con lo que sucede en muchas grandes ciudades, donde hay una especie de distorsión de todos los valores culturales, una mezcla increíble y una pérdida de valores donde han logrado hasta el momento imponer. También es cierto de que esa masa burocrática de que pretende hacer carrera toda su vida se pone muy nerviosa cuando hay un presidente que responde justamente al hombre de a pie. Ellos están ahí para hacer carrera y entonces no van a cuestionar nunca nada. Eso es muy difícil de remover, es muy difícil. Se ha visto en estos días el enorme poder. Ha sido impresionante ver la censura desatada. Y entonces, si lo hacen con el actual presidente, ¿qué no será entonces de la gente de a pie? En las detenciones se ha visto que hay muchos responsables de grupos violentos que nada tienen que ver con el presidente. En este momento hay varios implicados, algunos conocidos de distintos grupos, y cada vez más está claro de que hubo una premeditada baja de la guardia para poder permitir que ingresaran estos grupos ya con su plan. Se ha visto también de que era imposible manejarse tan bien y tan rápidamente dentro del Capitolio si era que no se tenían planes y no se había estudiado. Que no hubo intención de asesinar a nadie, bueno, parecería que eso está claro en las investigaciones, que no era ese el cometido, pero que sí, para poder haber hecho ese ingreso de esa manera, está claro que fue premeditado y ya sabemos a quién favoreció todo ese evento. Pero realmente en los medios de comunicación, como vimos, como hemos dicho desde el principio, se presenta la noticia en forma de titular, sin mucha investigación. Ese titular ya entró en la cabeza de millones de personas en el resto del mundo. Que ahora se descubra que fue de otra manera, que realmente el Titán Patriota no tuvo nada que ver con eso, que hubieron grupos infiltrados que hicieron que lo planificaron. Eso no es seguro que aparezca y ya quedó el primer titular y ya listo. Eso es el lavado de cerebro y que hace que tengamos cierto recelo sobre qué importancia tendrá todo esto. Rogamos que nuestro Dios no nos desampare, que realmente triunfe la verdad, pero hay que ser siempre también realista en el sentido de que el poder que hay para silenciar todo esto es enorme de grande. Entonces nos quedamos también con una última noticia importantísima y es que el ministro de Relaciones Exteriores, Pompeo, ha hecho algunas declaraciones importantísimas. También les recomiendo que busquen en los medios independientes, que van a encontrar las declaraciones de Pompeo, donde también ha hablado no solamente de la enorme injerencia extranjera en los eventos del 3 de noviembre, sino también ha informado como secretario de Estado Mike Pompeo confirma el informe de abril que implica al Instituto de Virología de Wuhan en el lugar del origen del COVID-19. Importantísimo también por las consecuencias que tiene en el futuro de esta trama. Y entonces, otra vez volvemos a ver de que lo que pasa en un lugar como esto tiene mucha relación, como le decía en el ejemplo al principio, con esa persona que a miles de kilómetros del otro lado del mundo está
teniendo desabastecimiento porque su economía está siendo destrozada o no puede ni siquiera salir de la casa y tener vida normal. Todo está relacionado con todo, son procesos, pero debemos acostumbrarnos, debemos recuperar nuestra capacidad de pensar en forma analítica, en un tiempo en el cual ni siquiera nos dan la información en bruto para que nosotros podamos analizarla. Muchas de esas informaciones están totalmente silenciadas por el momento. Pero confianza, ayer no sabíamos tanto, hoy sabemos mucho más y creo que mañana, lunes, sabremos aún muchísimo más. Con esto, espero que se cuiden mucho, que hayan pasado un feliz fin de semana, siempre con optimismo, siempre pensando que la verdad al final triunfa y que la verdad nos será revelada y caerán todas las vendas que nos impiden verla.